La pregunta es, ¿no? ¿Tú buscas servir por reconocimiento o de verdad quieres servir, ¿no? Exacto. Escucha bien, al humilde Dios lo exalta y al altivo lo ve. O sea, es que ni siquiera llega hacia Dios. El altivo no puede llegar hacia Dios. Vamos a llamarle así, ¿no? Que dice, no quiero servir porque he sido traicionado. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, Haz tu voluntad. Hoy vamos a hablar de un tema que no nos damos cuenta hasta que estamos en ello, que es cuando ya no tenemos movilidad espiritual, Sí. cuando estamos estancados espiritualmente. Así que, ¿qué pensáis sobre el tema? Hay muchísimo que hablar acerca de ese. Bueno, vamos a saludar a la gente primero. Hay muchísimo que hablar acerca de ese tema, Milena, porque encierra un sinnúmero de actitudes, Sí. también de comportamientos y de acciones por las cuales nosotros espiritualmente nos estancamos, Claro. o, como comúnmente decimos, nos morimos. A veces lo más común es que nosotros determinemos que estamos estancados o muertos espiritualmente por otros. Y Claro. digamos, por la situación, por el lugar, y le echemos la culpa a otros. Sí. Entonces creo que este podcast va a ser muy bueno, muy instructivo, para que podamos encontrar realmente la base de por qué nos morimos, y que no siempre tiene que ver ni con el territorio, ni con lo que nos rodea, sino con nuestra propia Sí. actitud. Entonces, ¿qué es para vosotros la inmovilidad espiritual? La inmovilidad espiritual yo creo que representa la desconexión total de la relación que tú tengas con Dios. Es simplemente el hecho de no orar, o sea, de no mantener esa fluidez, ¿no? Esa amistad con Dios, porque al final yo creo que todo se basa, ¿no? en buscar a Dios siempre. Entonces pienso que cuando hay movilidad espiritual es cuando abrimos puertas espirituales, entonces el enemigo toma ventaja, nos ata, ¿no? Espiritualmente, entonces ya nos es difícil incluso ya ir a la iglesia a adorar, levantar nuestras manos, esforzarnos por buscar la presencia, ¿no? Al final yo creo que el enemigo, si no me equivoco, casi el 90% de la población cristiana tiene muerte espiritual, Sí. tiene movilidad espiritual debido a que no conocen realmente la profundidad de lo que Dios representa para ellos. la creación, ¿no? Para cada uno de nosotros. Sí. Mira, vamos a hablar primero de esa sequedad espiritual que comienza. La sequedad espiritual no es que comenzó ya, estoy seco espiritualmente y de no. repente me enfrié. No. Todo tiene un propósito y un proceso. ¿Sí? Yo algo que siempre digo, y es que el diablo es muy paciente. Sí, Es uno de los seres más pacientes que pueden existir como enemigos. sí. Vamos desgastando nuestra relación, vamos desgastando nuestros encuentros, vamos desgastando nuestra comunión y vamos desgastando sobre todo. Mira qué sucede en la sequedad espiritual, es cuando dejamos de escuchar. Eso. ¿Sí? Cuando tú dejas de escuchar, la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el oír palabra me incentiva, me alimenta y me hace crecer en fe. Cuando yo dejo de oír palabra, dejo de alimentarme la palabra, y a veces no es que no escuches, porque escuchas, pero no oyes, que es la diferencia. Claro. Hay gente que viene a la iglesia, se sienta, no escucha, solo oye, pero no escucha. Exacto. Y entonces dice, es que no, porque es que en la iglesia la prédica, no, es Como que entra por aquí y sale exacto. por lo... O Claro. simplemente es, pero tú tienes realmente un oído para atender ese mensaje, Un oído activo. o tienes un oído simplemente para criticar el mensaje, para no acatar el mensaje. Entonces allí tú ya te estás muriendo. Sí. Y luego quieres estar en un fuego que otros sí tienen y crees que es culpa del entorno. Y dice, pero ¿por qué aquel? No, es que aquel, lo que pasa es que finge. No, es que aquel tiene una conexión y tú no realmente. Tú no tienes... Tú no la tienes. Claro. No quiere decir que no ames a Dios, no quiere decir que realmente no creas en el Señor, no quiere decir que no seas una persona que quiera aprender más, sino que realmente dentro de ti hay una sequedad que ya no fluye y no va a fluir aquí, ni en el lugar, ni en otro lugar, ni en otro lugar, hasta que tú entiendas que necesitas tener conexión.
Es verdad. Claro, y yo creo que también una que muchas veces inconscientemente no nos damos cuenta es cuando nos creemos dueños de que no sabemos las escrituras, no sabemos la palabra, y cuando escuchamos, por ejemplo, a usted predicar, yo lo podría interpretar de una manera diferente, porque a mí el Espíritu me enseña de una manera diferente. Entonces el enemigo yo creo que ocupa un poco también la religiosidad, ¿no? El orgullo espiritual, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Para que uno ya es como que es que voy a la iglesia a escuchar lo mismo. Sí. ¿no? Sí, porque esos, tú sabes que dentro de la iglesia, bueno, tiene que estar revuelto todo. Y siempre digo, hay gente que no precisamente es que cizaña, sino que están todavía en esa inmadurez. Eso es. Porque realmente una persona como lo que tú dices, es una persona inmadura todavía. Y tal vez alguien diga, no, pero ¿cómo? Inmaduro si llevo 30 años en iglesia. No, es que aún cuando tengas 30 años, como Santiago dice, aún son niños de leche. Sí. Y hay personas que se lo creen todo, creen que tienen sabios en su propia opinión, como dice la escritura, y como son sabios en su propia opinión, cuando escuchan una prédica la descartan o dicen, no, yo lo haría mejor, o yo lo interpreto. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Con respecto a lo que tú dices, hay personas que son sabias en su propia opinión y no reciben la palabra de otro porque en su mentalidad, mientras están escuchando, ¿verdad? No están atentos porque creen que ellos lo pueden hacer mejor, porque el mensaje a ellos lo podrían transmitir mejor, y eso es gente realmente inmadura. Sí. Es falta de fe, pero sobre todo falta de sabiduría. Ahora bien, yo cuando me siento con personas así les digo, espérate, si tú lo podrías hacer mejor, ¿por qué es que Dios no te colocó a ti en esa posición? Si tú tienes el conocimiento mejor que él o que ella, ¿por qué es que no es a ti que Dios te puso? Entonces, si tú tienes la capacidad para ser mejor que el otro que está haciéndolo, porque es que todavía tú sigues sentado. Entonces, ahí es donde nosotros a veces confrontamos esas personalidades para que se den cuenta que el único que realmente que sabe la capacidad de otro es Dios. Claro, no verdad, ellos. tiene razón. Sí. Es Dios. Entonces, cuando Dios elige, es porque Él sabe que hay una capacidad, y a veces la capacidad no tiene que ver en el intelecto, tiene que ver en muchas otras áreas. Claro, ¿Sí? es que la pregunta es, ¿no? ¿Tú buscas servir por reconocimiento o de verdad quieres servir, ¿no? Exacto. Es que hay mucha gente que empieza a servir y se le sube, ¿no? Como que Claro, el problema solamente es los cuando defectos. el problema es cuando queremos ser vistos, aplaudidos, y queremos que la gente vea que tenemos una posición de renombre. Entonces, si tú ya tienes esa actitud, ya tú estás muerto espiritualmente, pero Sí. hace ya mucho de tiempo. ahora, porque la muerte va paulatina. Sí. Si tú tienes ese pensamiento, es que no va a haber el espíritu, no va a poder. Mira, te pueden dar el mejor mensaje, el mejor sermón. Puede ser que sea un predicador súper usado que tú, como tú te crees superior, tú no lo vas a recibir. Entonces el espíritu dentro de ti no puede operar, porque si tú no recibes la palabra, el espíritu no tiene cómo operar. Tú estás bloqueado con tu ego, porque eso se llama ego. Cuando alguien me enseña a mí y yo tengo ego, no soy capaz de escucharlo, Claro. ni de atender, porque mi ego me está gobernando. Sí. El espíritu de ego que hay en mí Claro. me está gobernando. Entonces hago y luego de repente decimos, no, es que no crezco, porque es que ahí no puedo. Claro. Porque esa persona no me transmite nada. No, sí te transmite si tú quisieras, pero como tú te crees superior Es a él, verdad. Claro. no te puede transmitir. O sea que eso es una de las cosas por la Por la sequedad. por la que entra sequedad. Claro, es que- Otro punto, ¿cuál sería? Es que yo pienso que todo eso causa movilidad espiritual, porque también yo me he dado cuenta que yo, por ejemplo, mi crecimiento yo lo he visto en la obediencia y en la Sí. humildad, ¿me entiendes? Porque cuando empecé sirviendo en iglesia, ¿no? Yo estaba con esa sed de aprender, porque yo decía, yo no sé nada, yo estoy con sed de aprender, incluso hasta el día de hoy yo siempre digo, no, hay personas que son mejores que uno, ¿no? Sí, claro. Y uno simplemente tiene que admirar a esas personas y decir, vea, un día quiero ser como esas personas. Claro. No, porque por ejemplo yo creo que usted ya sabe, han llegado muchas personas a la iglesia, ¿no? Sí. Diciendo que son humildes. Pues dicen que el humilde nunca dice que es humilde. No. No. Dios, Sí, Dios lo exalta Dios siempre. lo exalta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que hace poco, ¿no? En un grupo de hombres pasó algo parecido, ¿no? De que usted llamó la atención y a alguien no le gustó, ¿no? Y esa persona, cuando hablaba conmigo en lo personal, él me decía que estaba dispuesto a aprender y estaba dispuesto a ser discípulo,
¿Me entiendes? O sea, que quería empezar por abajo. Claro. No. Entonces, luego cuando pasó todo eso, es cuando uno conoce el corazón realmente. Y uno dice, realmente esa persona no tenía el corazón puesto en el servicio, sino tenía el corazón puesto en que indirectamente él anhelaba hacer, servir. Claro, es que, Ser visto. mira, Ser en la visto. Biblia dice que al humilde Dios lo exalta y al altivo lo ve de lejos. Escucha bien, al humilde Dios lo exalta y al altivo lo ve. O sea, es que ni siquiera llega hacia Dios. El altivo no puede llegar hacia Dios porque no tiene humildad. Entonces lo ve de lejos porque queda lejos, siempre el altivo. Claro. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es la humildad. Mucho. Si tú no tienes humildad, tú te vas a secar, pero en cualquier campo. En cualquier territorio te vas a secar porque te falta humildad. Y eso no quiere decir que tú no creas en Dios. Puedes creer y ser un altivo. Es Sí, verdad. un ejemplo de altivez de los 12 discípulos. Judas. Ya. Es ¿Sí? verdad. ¿Por qué crees que Judas vendió a Jesús? Porque para Judas Jesús no tenía rango. Para Judas Jesús no le aportaba más. Para Jesús no tenía realmente... ¿Por qué Judas se suicidó? Después de ver todo el proceso de Jesús, porque hasta entonces se dio cuenta de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Pero antes de eso, Judas no le tenía el respeto a Jesús, no lo respetaba. Es verdad. Judas no lo admiraba a Jesús, Judas no creía en el ministerio de Jesús. Por eso es que Judas hizo lo que hizo, porque la altivez que él tenía, al ser tesorero, su orgullo, su área económica, lo hacía que se cegara ante todo lo extraordinario que Jesús le podía haber aportado. Claro. A tal punto que cuando Jesús le ponen el perfume en los pies, una de las cosas que él dice es, si se lo diesen, mejor lo hubiesen dado para dárselo a los Sí, pobres. Fue Judas el que dijo eso. O sea que a Judas le molestó el hecho que alguien derramara un perfume en los pies de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que a Judas le molestaba que alguien alabara a Jesús. A Judas le molestaba que alguien honrara a Jesús. A Judas le molestaba que la gente tratara bien a Jesús. Desde ahí tú ya estás viendo lo que había en el corazón de él, ¿sí? Porque la idea no fue de que, porque quiero defender a los pobres. Claro. Porque no fue ese el propósito realmente de él, era lo que él tenía ya en el corazón contra Jesús. Cuando alguien actúa contra ti es porque ya en su corazón hay algo contra Claro. ti. Sí. Es verdad. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, eso paraliza el llamado que Dios tiene para ti. Exacto, ¿qué Porque pasó? no es algo espiritual, es algo físico. Exacto. Claro. ¿Y Judas qué pasó? Pues no terminó siendo discípulo como los 12, los 11, ¿sí? El cargo de él tuvo que ir Matías, ¿verdad? Que eligieron a Matías para suplir ese hueco que dejó él. Pero no solo eso, murió, ¿verdad? Murió, se ahorcó, quedó como, vamos a decir así, fue en la época, alguien que se suicidara era como alguien sin valor. Sí, en la época alguien que se suicidara era alguien sin valor, alguien sin carácter. Sí, el suicidio era una de las peores muertes, estaba muy mal visto. fuerte. Entonces imagínate cómo quedó. Al final, cuando tú no eres humilde, no tienes capacidad de admiración por nadie, porque el que no es humilde no admira a nadie. No. Solo se admira a él mismo o a ella misma. ¿Sí? ¿Y qué sucede con esa gente? Mira, la mayoría de la gente así nunca para quieto en ningún lugar. Porque no tiene la humildad para aprender de nadie. De nadie. De nadie. Y no es porque el territorio no sea próspero, porque el territorio es próspero porque tú ves otra gente crecer, tú ves otra gente aprender, tú ves gente con humildad aumentarse en gran manera. Pero esa gente así en ningún lado, porque es que realmente creen que no tienen, ellos saben Claro. todo y no tienen por qué aprender de nadie. ¿Sí? Yo siempre digo, yo aprendo hasta de los niños. A mí los niños me enseñan. Es que los niños... E incluso yo puedo escuchar a un predicador que tú ya le ves que no tiene una buena exégesis de la palabra, no tiene una buena área teológica afirmada en su mensaje, pero tú dices, espérate, voy a aprender lo mejor de ese predicador, porque algo me va a transmitir esa palabra, porque Dios lo está usando. Entonces puede ser que no tenga una buena exégesis, e incluso puede ser que haga horrores teológicos, pero algo tú le vas a captar bueno. Claro. No te vas a enfocar en eso. Yo por lo menos tengo el nivel de entendimiento para enfocarme en todo lo mejor. Yo nunca me enfoco en ningún predicador en su error teológico. Claro. Nunca. Yo es que, no sé, yo pienso que las personas que no tienen esa humildad, ¿no? Que al final, si tú solamente te fijas en lo malo, nunca vas a aprender. Nunca vas a aprender y nunca estarás estable en ningún sitio. No. Nunca, porque solamente ves el defecto.
Y cuando uno se fija solamente en los defectos, aparecen más cosas. Exacto. Aparece, a veces nos fijamos tanto en los defectos porque envidiamos. Porque Envidiamos la posición. la posición de esa persona, porque nosotros estamos en la comodidad, ¿no? Esa comodidad espiritual. Bueno, yo aquí estoy bien, quiero algo más, veo que mi hermano hace algo más, pero yo solo veo lo malo, le envidio y estoy en ese... Y no hago trabajo. Exacto. Mira, la mayoría de esas personas ni siquiera trabajan en la obra. Porque Exacto. aunque tú les pongas un puesto de trabajo, no duran ahí. No duran, exacto. No duran, Sí. no trabajan en la obra. Y si tú les das un puesto de trabajo, para ellos nunca es algo bueno, quieren más. Si eso viene del espíritu Sí. de Core. Ay, sí. ¿Sí? Core era un levita. Ujú. Había sido llamado como, Sí. porque era hijo de Levi. Claro. Entonces había sido convocado como levita, o sea que eran los adoradores, eran los que bajaban la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo. Sí. Y cuando se levanta contra Moisés, Moisés le dice, no te bastó con que Dios te haya escogido como un levita, sino que también quieres el sacerdocio. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, esas fueron las palabras de Moisés para Sí. Core. ¿Qué quiere decir eso? Que ese tipo de personalidad, al final, no le basta en el Claro. lugar donde tú le pongas, porque quiere realmente la posición de otro siempre. Siempre. ¿Sí? Es verdad. Quiere la posición de otro. Entonces tú le puedes poner en un lugar, en otro lugar, Sí. que no te va a valer. De ahí mismo te Claro. va a dejar el puesto, no le va a gustar, te va a recalcar, te va a molestar, te va a decir que no. Y al final, ¿qué pasa? Que tú Claro. ya estás viendo que no hay realmente un Sí. carácter de humildad, un carácter de sujeción. Claro, esa es la Sí. primera parte, ¿no? De la inmovilidad espiritual. De la inmovilidad Vamos espiritual. a lo contrario, Al otro el punto. miedo. Otra, inmovilidad espiritual total. Sí, lo que nos paraliza. O sea, el Sí. miedo es capaz de paralizar grandes llamados y grandes ministerios. Cuando el miedo inunda tu mente, inunda tu corazón, el espíritu no puede operar, porque el espíritu lo que te hace es ser valiente. Claro. El espíritu te da valentía, el espíritu hace que tus áreas emocionales y tus áreas humanas se detengan Ujú. para él operar. Claro. Por eso es que cuando tú ves a un hombre siendo usado por Dios en un escenario, en una tarima, en un púlpito, como le llaman en diferentes países, me da igual, o en una calle, automáticamente tú estás viendo que ese hombre tiene una conexión, que él está muerto en ese momento. Él está conectado con el espíritu. Él ahí no existe. En ese momento esa persona está muerta, no está pensando ni si le duele algo, ni si tiene alguna incomodidad, está muerto. Es verdad. Para que el espíritu pueda usar y pueda operar en alguien, ese alguien tiene que morir en ese momento, tiene que morir completamente para que esa fuente esté viva. ¿Y qué sucede con lo que tú acabas de decir? Es que el miedo es algo humano. Mientras el miedo rija, el espíritu no puede entrar. Claro. Porque te paraliza, te bloquea, te detiene. Científicamente está comprobado que la gente que padece de ansiedad, ¿sí? La ansiedad produce temor, es una sensación compleja del miedo. En sí la ansiedad Sí. es miedo. Sí, es miedo, reflejado a través de la sensación ansiosa. Y científicamente está comprobado que las personas que tienen ansiedad es el resultado de sus miedos internos. ¿Sí? Claro. Entonces imagínate, alguien con ansiedad, tú ya le ves su forma de moverse, su forma de hablar, su forma de mover las manos, el temblor que les entrega. Sí. Tú ya sabes que tienen Sí. ansiedad. Entonces, automáticamente sabes que eso está producido por algo que los conduce, que es el miedo. Ahora, si el espíritu quiere venir a conducir, pero ya hay dos conductores, Claro. no puede. El miedo Claro. y la ansiedad que produce Son el miedo. contrarios. Son contrarios. Entonces, hay que trabajar los miedos, hay que pedirle a Dios que ayude, ¿verdad? Porque Sí. Dios es poderoso, pero tú también te tienes que determinar y decir, Señor, tengo este problema. Porque el problema de la gente con miedo es que a veces no reconoce que tienen un problema, Es verdad. ¿no? ¿Qué pasó con los que se les entregó los talentos? Mira el pensamiento Sí. del que se le entregó uno y lo enterró, ¿sí? Mira el pensamiento de él. Señor, es que yo escuché de ti, voy a parafrasear Sí. eso, yo escuché de ti Eso está bien. que eras un Dios severo, que eras un Dios, y le comienza a decir a Dios las Sí. cualidades que él entendía de Ujú. Dios. Por eso, yo tuve temor y enterré. Claro. ¿Sí? Ujú. Y entonces el Señor le dice, siervo inútil, Inútil. negligente, ¿sí? Eso le dijo el Señor. Entonces él ya mismo declaró cuáles fueron los motivos por los cuales él enterró. Claro. ¿Qué quiere decir? Que los motivos le hicieron tener una conducta y un comportamiento que no era el adecuado. Sin embargo, el que se le dio más, hizo más
porque entendía que entre más se le diera, más tenía que aumentar. Claro. Y entendía que el Dios que le entregó también lo iba a respaldar. Entonces, tenemos que entender que la capacidad de Dios es una capacidad de respaldo. Por lo tanto, si tú sabes que Dios te respalda, el miedo automáticamente tiene que pararse. Amén. Tú alimentas el miedo cuando tú no entiendes que Dios te respalda. O todavía no quieres entender que es un Dios que te respalda. Porque tú solo no puedes hablar, no tienes capacidad. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer necesita el respaldo de Dios. Pero si tienes miedo, estás dudando de ese respaldo. Entonces, trabaja en esa área hasta poder abrogar eso que te detiene. Porque hay gente que, producto del miedo, nunca ejerce en el ministerio. Es verdad. Nunca. Sí. Nunca lo ejercen. ¿Quién tuvo miedo según la Biblia? Jeremías. Ay, pobre. Jeremías, fue llamado joven. Sí. Tuvo miedo porque era muy joven, era un profeta joven, iba a tomar una responsabilidad siendo joven. Y tú imagínate un joven ahí que lo ponen en una posición de renombre, ¿sí? Según él, que no tenía capacidades, ¿sí? No tenía, y mira, uno de los mayores profetas fue Jeremías. Sí, está dentro de los profetas mayores. El profeta lloró muy El conocido. llorón. Él lloró. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jeremías se determinó a abrogar la área de temor para poder oír la voz de Dios y poder así ejercer aquel llamado que se le estaba entregando en ese momento. Vale. Y otra cosa también creo que para la movilidad espiritual sería las personas heridas, personas que vienen con heridas, ya sea de la iglesia, ya sea del mundo, o lo que usted dijo hoy en la prédica, ¿no? Que muchas veces venimos de hogares en los que Nos infundieron el no fallar. Sí. Entonces uno cuando sirve falla, obviamente. Entonces, por el simple hecho de pensar que te van a corregir, mucha gente no sirve por ese miedo de si voy a fallar me van a corregir, entonces tengo miedo y no, sabes, con esa herida también. Entonces, ese tipo de heridas yo creo que también te paralizan espiritualmente. Claro que sí, claro que sí. Es que yo siempre digo, mira, si nosotros estamos cargados de herida, todo es herida. Aquí yo siempre, bueno, ahora ya no, porque realmente tenemos, gracias a Dios, una iglesia sólida en pensamiento, ya no tenemos como ese montón de, esa varagunza, ¿verdad?, que el enemigo trae. Pero yo siempre hablaba al principio, cuando quería que la iglesia fuese sólida y la quería instruir, hablaba acerca de los hermanos de cristal, ¿se acuerdan? Siempre decía, no podemos convertirnos en hermanos de cristal. Claro. Porque el cristal, verídicamente, tú le das un golpe en el centro de esta mesa, automáticamente va a ser una brecha. Automático. O sea, tal vez no se va a partir, pero te va a comenzar a hacer brechas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no tenemos la capacidad ni la madurez para ser corregidos, porque también pasa que no quiera ser corregido y que por miedo no haga para no ser corregido, pero también pasa que no me gusta que me corrijan. ¿Sí? Sí. No tengo ese nivel. Seguir a Cristo no es decir yo creo que Cristo existe. Claro. Eso no es seguir a Cristo. El diablo también cree que Cristo existe. Sabe que Cristo existe. Le conoció a Cristo. Le tentó en el desierto. Sabe que es real. Entonces, cualquiera puede decir creer, pero es que creer significa de un cambio de actitud y de vida. Si tú no aprendes a tener cambios de actitud y de vida, entonces simplemente eres como un címbalo que se mueve pero no suena. Claro, no suena. Y el problema de la gente en la corrección es que hay gente que lleva mucho tiempo en la vida cristiana, pero no tiene una vida cristiana realmente. Cuando tú vas, le corriges, automáticamente saltan, relinchan, patalean y se largan. ¿Sí? Hay gente que sí tiene miedo a ser corregido, no porque tenga altivez o porque no le guste ser corregido, sino porque le da miedo que lo corrijan. Y esa gente ahí tienen que entender que la palabra dice que al que Dios ama, Él lo corrige. ¿Y cuál es la manera de Dios corregir? Muchas veces a través de tu liderazgo, muchas veces a través de los pastores, muchas veces a través de un niño, otras es a través de personas que ni siquiera conoces pero te corrigen. Entonces tienes que quitar el miedo a ser corregido, porque es que Dios siempre te va a corregir hasta que te mueras. ¿Para qué vas a vivir con miedo para ser corregido si sabes que hasta que te mueras vas a estar en corrección? ¿Verdad? Si no tiene sentido. No tiene sentido. Y aquel que es altivo, que tampoco le gusta corrección, entonces se equivocó de carrera. No tienes que venir a Cristo, porque Cristo siempre va a mandar a alguien para corregirte en cualquier área.
en cualquiera. Yo soy corregida constantemente. Y ustedes dicen, pero ¿cómo, pastor? Usted, claro, constantemente Dios usa a alguien para corregirme, si no a mi hija es al otro, si no al otro es al otro, o algo. O yo misma, a través de mí misma, Dios me corrige a través de algo que veo, de algo que observo, de algo que sucede. Entonces, tenemos que tener la capacidad que si somos cristianos de verdad, entendemos que vamos a ser corregidos por X o Y motivos. Entonces, si eres de verdad, ahora, si eres un cristiano que solamente cree en Jesús, no te va a gustar y te va a dar miedo. Entonces, no entiendes todavía lo que significa ser cristiano, no entiendes el camino del Evangelio, no comprendes el camino de Cristo, aún no has entendido nada. Claro, y sobre todo yo pienso que esas personas que vienen lastimadas, ¿no? de sus vidas pasadas, vamos a llamarle así, ¿no? Que dicen, no quiero servir porque he sido traicionado, he sido culpable de cosas, ¿no? No quiero servir porque me siento pecador, ¿no? Y lo más bonito de todo es que el amor de Dios cubre multitud de pecados. O sea, que al final... Y lo más bonito, lo que yo más admiro de Dios es que Dios te usa, incluso estando roto. Ya está, porque eso es lo que Él quiere en realidad. Eso es cuando más brillas todavía, porque tu cuerpo está herido y tu espíritu, tu alma quiere porque está con esa sed de explotar, de sacar todo lo que es dolor. Sí. Entonces al final yo siempre digo que las heridas son un estímulo para tú hacer, para crecer y para que Dios también se manifieste. Es que nunca la herida fue para detener. Claro. Al contrario. Es para mejorar. ¿Cómo un soldado demuestra que ha sido un soldado bueno? Con las batallas, las guerras. Y con las heridas que trae de cada guerra. Ahí tú ves un soldado. Las heridas de guerra, ¿no? Exacto, las heridas de guerra. Claro. Tú ves un soldado, cuando vemos una película, y son películas que tienen que ver con soldados. ¿Qué es lo que manifiesta la película? Pues un soldado con una herida aquí, otra herida allá, otra herida ahí. Sí. Les hacen el dibujo de las heridas y son hombres que cuando les quitan la armadura, lo que sea, se les mete todas las heridas. Y eso es que es el protagonista y es el mejor soldado. Es verdad. Es el mejor, igual nosotros. Lo que pasa es que el enemigo ha cerrado el conocimiento a las personas y hace ver las heridas como debilidad, cuando en Cristo es fortaleza. Porque ponemos el ejemplo de los guerreros que van a la guerra, ¿no? Son los más admirados. Claro. ¿No? Entonces por eso somos testimonios aquí en la tierra, porque nosotros somos para que Dios se manifieste a través de nosotros y que la gente tenga curiosidad por conocer a ese Dios. Exacto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y es que esto lo tenemos que decir. Este podcast va a ser muy polémico seguramente para mucha gente que se va a sentir confrontada. Lo que pasa es que a veces nos excusamos con la herida porque realmente no queremos. Amén. También. ¿Sí? No, porque es que a mí me hirieron, porque es que realmente tú no quieres. Porque yo, es la excusa. Es la excusa. Es la excusa que usamos. Porque sí, entonces, o es la excusa o es falta de lectura bíblica. También. Es falta del conocimiento bíblico, porque si tú entiendes que Jesús fue herido por nuestros pecados y nuestras rebeliones, y si Él llevó todas esas heridas a cuesta por amor a nosotros, entonces tú de qué heridas te estás quejando. De qué heridas es que, no, es que el hermano me vio mal. A Jesús le hicieron caminar con una cruz a cuesta. No, pero es que alguien dijo algo malo de mí. Jesús fue vituperado. No, pero es que alguien me corrió de la iglesia. A Jesús lo echaron del templo. No, pero es que no valoraron mi ministerio. A Jesús tampoco se lo valoraron. Claro. Entonces, ¿qué? ¿Tú eres superior a Jesús? Ninguno de nosotros somos superior a Jesús. Así es. Y si a Jesús no le detuvieron las heridas, ¿por qué es que a nosotros nos va a detener? Claro. O es falta de conocimiento, o es excusa, o es que realmente eres un niño tan inmaduro que no entiendes que todo eso solo te estaba forjando para hacer un mejor diseño. Es verdad, porque al final también podemos entender, pastora, que Dios escucha la fe. Entonces Dios no va a escuchar tus quejas. No. Porque Él sabe quién eres realmente en Él. Sí. ¿Me entiendes? Entonces Dios va a decir, este es un niño que no quiere hacer nada. Entonces, por lo tanto, a mí no me interesa escucharlo. Entonces, lo que Dios anda buscando de nosotros es esa predisposición. Exacto. Que aun tengamos luchas internas y miedo, seamos capaces de superar eso. Exacto. Y de superarnos a nosotros, nuestra misma personalidad. Porque mira, si nosotros salimos huyendo cada 2x3... si salimos escapando, si salimos con el mismo cuento, si seguimos con el mismo temor, al final no te estás superando a ti mismo. Estás en el mismo sitio. Claro, siempre. ¿Y cómo quieres que otro te ayude a superarte o aprender de otro si tú mismo no quieres superarte? Claro. Sí, es imposible. Verdad.
Es imposible. Claro. No, por eso es que comenzamos a decir, es que depende de otro. No, depende de ti, de tu actitud, de ser diferente. Si tú no deseas ser diferente y te has acostumbrado a esa personalidad, Claro. o te has acostumbrado a esa actitud, o te has acostumbrado a ese tipo de ser humano, entonces tú toda la vida vas a estar igual. Claro. Tenemos que aprender mucho Sí, de la verdad. palabra. Y por otro lado, para mí, este es el que más paraliza, vamos, Más espiritual. bloquea. Sí, el pecado oculto. Sí, Yo no, creo que definitivamente. todos ya, hemos pasado por no. eso. Ese es el que, yo creo que es el que más te va a paralizar Sí, no, espiritualmente. ya, y es que ya ahí. La vergüenza, porque a veces piensan, el pecado grande, el pecado pequeño. No, No, pecado no, es no. pecado. Pecado es Una pecado. mentira grande, no, pecado es pecado y ya el que sea. Si tú hablas mal de la vecina, del no sé qué, ya estás pecando. Si criticas, ya estás Si pecando. criticas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo siempre digo, te empiezas como a esconder. Yo siento que cuando uno está pecando en lo oculto, ¿no? No quiere dar la mirada. Sí, uno como que Es se va verdad. medio escondiendo y yo pienso, madre mía, o sea, porque uno peca y es Sí. así, entonces le cuesta a uno decir, Dios, aquí estoy, perdóname, he pecado, pero uno se oculta, uno intenta ocultar su pecado oculto ocultándose y es como de, a ver, volvamos. Mira, la Biblia dice que no nos sentemos en las sillas de los escarnecedores. ¿Sí? Y luego la condenación para Sí. los que leemos la Biblia, la condenación que hay para los que se sientan. Claro. Entonces, a veces nosotros pensamos que solo el adulterio, la fornicación, el Así es. asesinato, Sí. que ay, que pecó, que pecado oculto, Ujú. porque es que está en adulterio, pecado oculto, porque está en Sí. fornicación, pecado oculto, porque mató a alguien y no, Sí, no, sí, no, sí. pecado es pecado. Tú dices una mentira así de pequeña, tú Un ya pecado. eres un pecador. Si tú no te arrepientes de eso, Jesús viene ahora mismo, tú te vas al infierno. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el pecado nos condena. ¿Sí o no? Ujú. Él trajo salvación. Él no quiere condenar a nadie, pero el pecado nos condena. Entonces, cuando nosotros somos pecadores deliberados, ya ahí no es que hay un enfriamiento espiritual, no es que ya estás aniquilado espiritualmente. Claro. Estás muerto Sí, ya, es definitivamente estás aniquilado. ¿Por qué? Porque tú estás pecando de manera deliberada. Diferente es aquel que peca y dice, ¡wow! La lié. Ya está. Ay, Dios, que no me di cuenta cuando pequé, y se va al secreto y dice, Señor, perdóname, papá, por esta mentira, perdóname por esto que hice, perdóname por esta palabra ociosa que solté, perdóname por esta otra cosa, perdóname. Eso está bien, es lícito, eso es lo que tenemos que hacer. 70 veces, ¿sí? Hay que perdonar. El justo cae y se vuelve a levantar. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando eres un pecador deliberado, no me vengas aquí con el cuento de que tú tienes una vida espiritual, porque tú estás muerto hace tiempo. Sí, ¿Verdad? no me vengas, cuando tú eres una persona que miente, que falta a su prójimo, ámense los unos a los otros. Si ya estás pecando por ahí, ya no estás amando a tu prójimo, ya estás en Es pecado. verdad. Ya estás en ¿Sí? pecado. Ama al Señor con todo tu corazón. Si tú no le das el primer lugar al Señor, tú ya estás en pecado, no le estás amando con todo tu corazón. O sea, ¿qué me vienes a contar? Tú estás aniquilado. Claro, por ejemplo, si hablamos como pecado de chisme, ¿no? Ay, no, yo me he pasado en ejemplo, Pues era sí, muy chismoso. Apocalipsis dice que los chismosos no heredarán el reino del ¿Me cielo. entiendes? Pero también muchas personas han malinterpretado el versículo que dice, no, si no me equivoco, pastora me corrige, donde dice que uno no puede vencer al pecado, sino que uno tiene que huir del pecado. Sí, hay que huir. Porque no podemos estar sentados, como usted dijo, en mesa de escarnecedores y vamos a vencer el pecado. Sí, no, es que yo me siento aquí, solo escucho, no voy a hablar nada. Ya. Cuando tú veas, ya, vamos, ya estás hablando. Sí. A los 5 minutos tú también La lengua así. terminas opinando mal de tu Sécate el líder, de tu veneno. prójimo, de tu hermano, de Es todo. tan real eso, pastora. Entonces, sí, decimos que dos de los grandes mandamientos que Jesús estipuló fue amar a tu prójimo como a ti mismo, y no solo eso, sino aquello que te gustaría que hagan por ti, haz, ¿sí? Sí. Como te gustaría ser tratado, trata. Entonces, si esos son mandamientos de Cristo y tú no los estás cumpliendo, tú eres un Es pecador. verdad. Estás incumpliendo la ley de Cristo. Porque el pecador viene de la transgresión de la ley. El pecado viene de la transgresión de la ley, ¿sí o no? Sí. Y si tú transgredes eso, quiere decir que tú eres un pecador. No me vengas aquí con el cuento que soy Sí. cristiano. Sí, eso es como... Póngale el anito de... Sí, no, pero nosotros llevamos, las viejitas, ¿verdad? Sí. No vamos a criticar a nadie, pero también existe, que llevan tal vez 60 años, pero están tan acostumbradas a tomarse el café y el pastor lo está haciendo mal.
es que si el pastor lo haría bien, Sí. es que si el líder que mire, que el carácter del líder. Sí. Si no me vengas con cuenta, aunque tengas 50 años necesitas arrepentirte. Es verdad. Eso sí. Necesitas tener un verdadero encuentro con el Señor. Yo siempre digo y he aprendido yo que si tú vas a servir al Señor, enfócate en ti. Porque si te comienzas a enfocar en tu hermano, vas a pecar. Mira, la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, sin queja y sin murmuración. Ay, sí. Eso dice la Biblia. Cuando tú lees eso ahí, dice así, tal cual. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, no para con los hombres, sin queja, sin murmuración, sin conflicto, sin pleito. Y nosotros, los cristianos, vamos y decimos, por agradar a la pastora. Y ahí comenzamos, sí, pero es que mira hasta la hora que tenemos, es que mira la hora que nos dieron, es que mira la hora, que mira lo que quieren, que mira esto, que lo mira. otro, que Y entonces, todo. esto, ya estamos pecando porque estamos incumpliendo algo que la palabra nos está enseñando. Entonces, si tenemos ese nivel de pecado, vamos al secreto. Señor, mira, me estoy confrontando con este podcast aquí. Sí, sí, sí. Padre, mira, realmente me están dando duro. Y si me están dando duro, quiere decir que yo necesito arrepentirme. Pero hay gente que dice, me están dando duro, ¿qué lo están diciendo por mí? Pues sí es por ti, cabezón. O cabezón. Y si quieres salir de eso, tienes que aprender a escuchar, sobre todo. Entonces, porque, por ejemplo, antes que hable de mi esposa, hay veces le digo, baby, ando, hay veces, ¿sabes? El enemigo quiere trabajar en la mente de uno. Y me dice, no, hermano, él me dice, sácate eso de la mente, que ese eres tú. Y yo al momento me enojo, ¿no? Pero después digo, no, tienes razón. Y viceversa, es que nos pasan los porque dos. realmente me estoy enfocando en el problema. Sí, y el problema es, por lo menos ella tiene experiencia de enfocarse mal enfocada. Sí. De cómo el diablo opera, cómo el diablo actúa. Y mira, y a veces suceden cosas, Emanuel tiene experiencia de eso, a veces suceden cosas por un mal enfoque o por oír mal o por centrarte en algo que no te tienes que centrar, que detienen algo que Dios estaba haciendo de manera extraordinaria. Es verdad. Y cuando Dios está trabajando más a tu favor es cuando el diablo te va a frenar más. Entonces la gente tiene que entender que en ese momento, cuando el diablo quiere venir a tu mente, es cuando tú tienes que ser más sabio, inteligente y decir no, porque es realmente cuando yo estoy avanzando que el diablo quiere pararme. Es verdad. Me pasó hace más de unos meses, ¿no? Que estábamos sentados comiendo y yo estaba cansada, pero uy, pastora, ¿sabes ese agotamiento que uno dice, no puedo más, no puedo más? Y yo decía, estoy comiendo con Emanuel y de mí digo, creo que voy a dejar audiovisual. ¿Haces qué? Esas cosas no se dicen ni de broma. ¿Ves? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me dice, ¿te vas a sentar y no hacer nada y mirar hacia la pastora? No. Ni de broma. Y yo, Golpe. Confrontación. Voy a descansar. Claro, que voy a descansar. Claro, porque el enemigo muchas veces quiere tomar esa ventaja en el ocio, vamos a decir así. Sí. No, porque dicen que cuando uno la mente la tiene tranquila y cuando uno no está ocupado es cuando el enemigo más opera. Uno está receptivo a lo que primero escucha, es que, a lo que primero ve. Mi excusa era, es que ahora no tengo tiempo para leer la Biblia, que no esto. Bueno, ¿y el teléfono? ¿Y cuánto después de trabajo contestas en el teléfono? Y claro, entonces... ¿Ves? Y cómo el diablo te quería confundir con algo que aparentemente era bueno, porque no tienes tiempo para la Biblia. Exacto. Deja eso porque no tienes tiempo para la intimidad con Dios. Eso es. Mira cómo el diablo, para que tú entiendas las trampas malévolas de Satanás. Y llevaba toda la semana con ese run en la cabeza y bueno, y yo run, y cuando me siento a hablar con mi madre, pero a ver, ¿qué? O sea, fue como, párate, porque ¿qué vas a hacer? No, pues que con tanto tiempo libre, ¿qué vas a hacer? Y mira qué bonito, hablando en cuanto a ese matrimonio, qué bonito es que cuando el uno está débil, el otro lo cae. Pero qué problema es cuando están los dos en el mismo y los dos se quieren ir, los dos se van arrastrando. Se van arrastrando y al final terminan paralizados los dos ministerios, los dos llamados, porque hay gente que cree que servir, estar con Cristo solo es venir a la iglesia. No. El que entra en esto tiene un llamado que se llama la Gran Comisión. Para ejercer la Gran Comisión hay diferentes ángulos, vamos a decir así, pastor, misionero, evangelista, maestro, profeta. Esos son como los ángulos de la Gran Comisión. Luego estamos los soldados rasos, que somos los que llevamos como Juan el Bautista, el mensaje preparándole camino al Señor. Pero todos traemos algo. Si tú me dices, es que no, porque es que aquí lo que enseñan es que hay que servir ¿y qué es esto entonces? ¿Qué dice la Biblia acerca de tu llamado? Todos tenemos un llamado específico. Todos.
Es verdad. Entonces te tienes que centrar ahí. Y Dios no te llama a que tú sigas siendo el mismo ahí toda la vida, 4 pelones. Yo cuando comparto la visión de CM y se la comparto a gente insensata, que a veces cometemos el error. Se ríe. No, te dice, ¿y para qué una iglesia tan grande? ¿Y para qué tanta gente si no hay necesidad? Con poco ya se siente al Señor. Y tú dices, Dios mío, guárdeme, Señor, de yo volver a compartir esta visión a gente con tanta insensatez. Porque solo pensamos en nuestra salvación propia, ¿no? Pero te vamos y estamos enfocados, no, pues si somos 10 con eso, porque es que la multitud no es porque tú quieras tener varias cabezas, es porque tú quieres alcanzar almas. Claro. Y si puedes alcanzar millones de almas y puedes meter a millones de almas a escuchar la palabra, como la Biblia dice, el oír bien, la fe viene por el oír, y le vas a llevar al templo del Señor, al tabernáculo santísimo, al lugar donde hay adoración, donde el pueblo adore al Señor, cante, adore, alabe, y vas a meter a millones a adorar al Señor. Gloria a Dios. Porque está metiendo a millones a adorar. Claro, y una de las cosas que el enemigo quiere atacar al creyente es por lo que uno ve. La visión. Lo que uno ve, por ejemplo, yo creo que todas las iglesias no se caracterizan porque tienen baches, ¿no? Sí. No unos baches que sea para siempre, simplemente porque Dios quiere sacar de la ceniza. Sí. Quiere sacar de la ceniza, eso, quiere hacer resurgir algo nuevo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como no conocemos a Dios porque Dios es espíritu, nos enfocamos más en lo natural. Por ejemplo, ahora mismo, como la iglesia, un ejemplo, todos están en verano, ¿no? La iglesia está vacía, vamos a la playa, todos para la playa, todos para las montañas, todos para sus países, ¿no? que es entendible, no lo criticamos, no lo criticamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay unos que ya entran en, mira, no hay nadie en la iglesia, y la visión de la iglesia que es que vamos a hacer otra iglesia, y mira, seguimos estancados y no nos levantamos cabeza, ¿no? Entonces el enemigo, lo que trabaja mucho en el creyente es por los ojos. Sí, y no ven más allá de lo que está sucediendo, no tiene la capacidad. Porque no tienen una conexión. No hay una conexión. Sí, la visión te la da la conexión. Y dice, cuando tú no tienes conexión, tú ves aquí. Es verdad, exacto. Sí, es verdad. Solo ves lo natural. Y ahí eso es muerte espiritual también. Exacto. Eso es muerte espiritual. Exacto. También. Entonces, ¿cuál sería el consejo para esa inmovilidad espiritual? O sea, que a partir de hoy la gente se empiece a mover espiritualmente. Te voy a dar una frase que es la que golpea el mundo de las tinieblas y es la que tiene que golpear al mundo. Amén. Véncete a ti mismo. Amén. Y Emanuel, ¿cuál es tu consejo? Mi consejo, sacúdete el polvo, hermano, y camina en fe. Y avanza. Exacto. Y avanza. Entonces si tú que estás ahí detrás estabas en esa sequedad espiritual, hoy es el día de dejarla, que eso no diga lo que va a ser tu futuro, porque Dios tiene la capacidad de levantarte y hacerte seguir su propósito. Amén. Así que con eso nos Eso despedimos. no te paralices, paralizándote el diablo que no tiene salvación. Eso, nosotros sí. Bendiciones. Vamos para adelante. Bendiciones, familia.